Ok. Ah, ah. Ajá. Hola, buenas tardes, Iglesia Tierra Fértil, a todos los hermanos en la fe que nos ven a través en esta transmisión. Estamos muy contentos de estar aquí. Y como la semana pasada, una vez más queremos hacer otra entrevista con personas del ministerio que han tenido experiencia, que han tenido mucho recorrido en el ministerio y que nos pueden dar consejos para nosotros crecer, aplicarlos a nuestra vida y que sean de grande bendición. Y hoy tenemos a nuestro querido pastor, misionero, director Isaac Cho. Pastor Isaac, ¿cómo está? Bendiciones, estoy muy contento de estar con ustedes. Estamos muy contentos que nos haya podido acompañar. Y vamos a iniciar directo las preguntas, si le parece. Vamos a Sí, las preguntas sencillas. Primero nos podría platicar cómo fue su infancia, si en su casa todos iban a la iglesia, cómo es que era la dinámica, cómo conoció a Jesús. nací cuna de cristiana y toda mi familia somos cristianos. Mi padre ya falleció hace veintitantos años, pero sí era como anciano de la iglesia. Mi mamá está en Corea también, es anciana. Y tengo dos hermanas y un hermano. Ellos todos son cristianos. Mi hermano también es pastor de una iglesia En Corea, en Corea. cuando decimos ancianos estamos hablando de líderes más que de la Ujú. edad, porque muchos aquí en México vemos la referencia como personas Sí. mayores. Pero, ¿cómo fue su formación para ser misionero? Como cuando a último año de primaria empecé a conocer de misiones, como misioneros, y qué hacía misioneros en otros países. Entonces, me enseñaron cómo apoyar, cómo orar por ellos, cómo aprender de ellos. Y así siempre como cada mes estábamos mandando ofrenda para ellos y también no olvidando orar por cada día. Nos decía el pastor al día una vez como orando por ellos, por misioneros, por países que están trabajando, por su ministerio. Así estábamos Pero aprendiendo. usted estaba en primaria todavía, Sí, en sexto grado. sexto grado, ya para Sí. secundaria. Ajá. Y usted estudió teología, porque en Corea del Sur sí lo ven teología como Ujú. una licenciatura, ¿no? Sí. Y como usted se especializó para ser misionero. Primero, como yo quería ser pastor, entonces mi enfoque estaba estudiar en teología, aprender como ministro cómo aprende. Así como cuando terminé de preparatoria, entré a universidad teológica. ¿Y cuál fue el cambio de querer ser pastor a ser misionero? ¿Cómo fue ese cambio? No es tanto cambio, sino aprendiendo pastor, pero también misionero. Lo que hace a veces como misionero, a veces como maestro, a veces tiene que ser como consejero, tiene que hacer de todo. Entonces, así empecé a aprender. Todólogo. Sí, todos tenemos que Oh, aprender. oh, muy bien. ¿Y cómo se le hizo la invitación para venir a Latinoamérica? Porque primero llegó a Guatemala, ¿no? Ujú. ¿Cómo se le hizo la invitación para venir a este continente? Cuando yo en secundaria, como en oración, tuve llamado de misioneros, pero como me busqué como ir a China. En aquel tiempo, China era más difícil entrar un misionero o cristianos, Ujú. porque ahí estaban. Todavía está Es cerrado, difícil, pero sí. aquel tiempo era más Más difícil. difícil. Y esto como me hizo orar y aprender. Pero en universidad también he buscado a cómo voy a ir o qué voy a hacer en China. Y eso es todo buscaba, como había conferencia o seminario o hay
eventos para misión de China, entonces buscaba y entraba o iba para aprender para más. aprender. Pero ¿quién le hizo la invitación para venir acá? Cuando estaba en preparación como misioneros, ya estaba casado con mi esposa Ujú. y tenía primera hija. Y así como familia teníamos que entrar el curso de misioneros como escuela. Todos, Un año, sí. su Y esposa y usted. viviendo con otros Ujú. candidatos que van a otros países, pero en una casa vivíamos como 6, 7 familias. Familias que querían ser Sí. misioneras. Ok. Y en ese momento ya estaba su hija mayor, Grace. Ujú. ¿Sí? Y en el proceso usted llega a Guatemala. ¿Para llegar a Guatemala ya llegó a tener a Unice o era...? Sí, allá en Guatemala. Pero cuando nos estábamos aprendiendo como misionero, nuestra... bueno, tiene que... Una pausa. Pausa, pausa. Empiezo de nuevo. Ok. Sí, no, empezamos desde la situación de la casa y cuando vino a Guatemala, Ujú. de Guatemala. Cuando estábamos aprendiendo, como yo, nuestro deseo era ir a China, Ujú. pero como estaba bien cerrado y el gobierno de China mandó al gobierno Corea que no mandara misioneros. Estaba muy Muy estricto. difícil. Sí, y en este momento, como Guatemala abrió una fábrica con el anciano de una iglesia, y él siempre mandaba misionero cuando se abre su fábrica. Entonces, ahí nos invitó a ir allá y estábamos orando y pedí al Señor la dirección. Y al llegar a Guatemala, ¿usted al llegar ya sabía español o ahí fue que de cero empezó a estudiar el Como idioma? estábamos ir a China, entonces aprendíamos idioma china, Chino. pero ya como teníamos que cambiar, aprender español. Solamente alfabetos y unos saludos, nada No, ok. más. Lo básico, pero ya en Guatemala fue que usted estudió Sí, español. en Guatemala aprendimos español. Le dedicaba muchas horas al español, ¿no? ¿Cuántas horas? Sí, como al principio, como 4 horas diario, o una semana como 20 horas. Y duré como unos meses y luego mi esposa como por embarazo no pudo estudiar, entonces yo tomé 8 horas 8 horas de español. de español. Y después usted le enseñaba a su esposa. No, ella como las mujeres aprenden más rápido Más que rápido que nosotros. hombres. Bueno, ok. Entonces, ya la familia completa en Guatemala. Sí, ahí en ¿Cuántos años ahí? Guatemala 2 hijas nacieron, Eunice Eunice y Amor. y Amor. Ajá, ahí estuvimos 6 años. 6 años. Y de los 6 años ya vinieron directo acá a Tijuana. Sí, de Guatemala a México nos mandaron porque necesitaba alguien que pueda, que habla español y también pueda trabajar en el instituto. Así, por eso nos... Usted fue, su misión directa fue trabajar en el Instituto Bíblico. Sí, directo en propósito. Propósito. Estamos en el Instituto Bíblico Santidad Evangélica en México. Usted es el director. Cuando llega aquí, ¿cómo ve el desarrollo del estudio teológico en México? ¿Cómo usted ve en aquellos tiempos, cuando recién llegó, cómo estaba Ujú. el estudio? Sí, hace como 20 años empecé a conocer a México. Am, sí, aquel tiempo como los alumnos y maestros estaban mm, todavía desarrollando su estudio.
Algunos no tenían, muchos no tenían su preparación escolar de Académica. académica, Ujú. entonces, pero tenía mucho anhelo de servir, entonces eso le ayudó mucho para desarrollar, pero todavía su nivel estaba ah, bajo. Bajo. Aquí vemos que el instituto ayuda para mejorar el servicio en las iglesias, Ujú, pero muchos tienen la idea de que vienen a estudiar para que les den una iglesia o un ujú, ministerio. Nosotros sabemos que el ministerio lo da Dios, pero es importante el estudio. ujú. ¿Usted qué consejo le daría a aquellos que anhelan un ministerio, pero no se han preparado? O sea, ¿cómo usted los puede decir cómo es el proceso que usted vivió en la preparación? He visto como anhelo de servir. Sí, el tener anhelo es importante también, pero si tiene anhelo, pero no está preparado, a veces se equivocan en la dirección. Muchas veces sí tiene potencia, pero la dirección está mal, se va mal. Entonces, para estudio es para dirección o tomar correctas Decisiones, direcciones, sí, decisiones. Ujú. decisiones, para que no en vano o trabaje, sino que sirve mejor. Es cierto. Y hay una situación en México, tal vez lo podemos ver como problema, donde muchos pastores Ujú. no dejan que sus congregantes estudien el estudio bíblico. ¿Usted cómo ve esta situación? Ah, a veces como los pastores se asustan porque como algunos alumnos ya aprendió algo, entonces quiere como criticar a su pastor o pelear con o o su opinión contra pastor. Pero primero tenemos que aprender bien y formar o desarrollar lo que está aprendiendo, porque muchas veces sí, al momento sí se ve bien, pero en lejos o en completo, a veces estamos equivocados. Entonces, Equivocados. por eso primero hay que desarrollar bien o aprender o puede preguntar a su pastor, pastor, como aprendí de esta manera, pero ¿cómo lo ve? Si es bueno o estoy correcto o puedo algo mejorar? Así puede Entonces, el platicar. alumno que viene al instituto debe estar constantemente en comunicación con su pastor. Sí. Y o sea, Ujú. la situación del instituto no es como para quitarle la iglesia ni para hacer división, sino al contrario, debe ser un apoyo complemento para el No, pastor. sí, tenemos que apoyar a su pastor o a su iglesia, al ministerio, porque tiene que crecer, pero muchas veces como no saber cómo debe hacer, por eso estamos baja o se cae hasta abajo. Sí. Sé que hay una diferencia en la cuestión cultural Ujú, México-Corea, pero hay una diferencia muy marcada que usted vea de la iglesia en Corea y la iglesia en México. ujú. ¿Cuál sería una de las diferencias o algo que le llama la atención de una iglesia y de la otra? Ah, sí, hace como unos 70 años, 80 años, Corea estaba muy bajo recursos y estaba muy pobre. Y incluso México ayudaba a Corea también. Estábamos recibiendo ayuda de otros países. Pero como al principio la iglesia coreana estaba aprendiendo cómo servir y cómo dar a Dios y también a los demás. Eso es lo que hemos aprendido. Y primeramente como las iglesias no solamente como pedir de apoyo de otros países, sino como lo que pueda Ofrecer. ofrecer a otras personas. Y la iglesia estaba como ah, recibiendo las personas estaban pobres, Ujú. pero también a ellos le ayudaba para crecer en la iglesia. Es algo que yo he visto en la iglesia, no es por
digo, no es por señalar o ofender a nadie, Ujú, pero la iglesia aquí en Tijuana, estando en frontera, recibía muchas cosas de Estados Unidos. ujú, Entonces, como Estados Unidos traía el apoyo, traía las despensas, pues íbamos y nos formábamos, ¿no? ujú. Para que nos Sí. diéramos. Y hemos recibido esa educación de estar pidiendo. O sea, a lo que entiendo, hace falta un cambio de mentalidad y ya no solamente estar pidiendo. Ujú, sí. Sí, porque todavía tenemos necesidad, tenemos que pedir, sí, Sí. pero es más de dar. Ujú, Y eso es un problema en cuestión también de las predicaciones. Hay muchos que predican en cuestión del dinero y sabemos que el amor al dinero es malo, ujú, pero estamos en este conflicto ujú. de las predicaciones que no están centradas bíblicamente. ¿Usted cómo ve las predicaciones aquí en México? Ah, ah, como las iglesias en Corea enseñaba, de Dios es a Dios. Ujú, Tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. así es. Y hay más, como ejemplo, como cuando yo aprendía cómo ofrendar, ejemplo, cómo recibía mi Domingo, oso, domingo o mesada, ajá, mi mes ajá, de mi ajá. padre. Entonces, de ahí empecé a como apartar mi diezmo y mi ofrenda de agradecimiento y también como de misión, ejemplo, como apartaba. Entonces, no me quedaba mucho, pero así empecé a dar a Dios lo que es y también para apoyar en misiones o en otras cosas. Y eso crecía en mí como, sí, ahora, sí, con pocos así lo apartaba. Entonces, lo mucho es igual, lo mismo, tengo que dar a Dios lo que es de Lo Dios. que es de Dios. Sí, y eso yo lo veo general en los misioneros de Corea cuando vienen, son Ujú, espléndidos y dan, ujú, pero hay una situación de que hay veces que se ha abusado de la confianza, ujú, penosamente. Es decir, se les da recursos ujú, y de repente los recursos los usan para otra cosa y ujú. No para lo no que para es. lo que debe ser. ¿Alguna vez usted ha estado como molesto por estas situaciones que se han vivido de desvío de recursos porque penosamente Ujú. se han visto? A veces como me enojo, pero como entiendo por qué, como no es por mala, o algunos ya está acostumbrado Ah, mal uso, pero no otros como no por intención mala, sino como la situación no nos deja hacer lo correcto. ujú, Por eso como se desvía, pero eso también como empieza acostumbra ujú. para hacerlo mal. Mano, mano. Pero entiendo, por eso como, ok, sí, unos puede hacer, pero espero que aprenda a hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Muy bien. Regresando un poco en la situación de la familia, Ujú, ustedes, su esposa, sus hijas, estar sirviendo el ministerio, por ejemplo, ustedes decidieron ser misioneros, ujú. pero sus hijas, pues como quien dice en el paquete iba, son misioneros también. ¿Fue difícil para la familia estar en un lugar donde pues no es su cultura? Am, yo y mi esposa, cada quien recibimos llamado de Ujú. misionero, entonces no hubo No hubo problema. problema. Y mis hijas, como ya eran pequeñas, Pequeñas. ya no tenían como una decisión, entonces, ¿para qué? Aquí tengo que vivir. Ok, esa es mi vida. Así ellos como no tuvieron quejas, solamente a veces, ¿por qué están viviendo? Solo da a otras personas, pero ¿por qué a Y nosotros. nosotros no tanto? Eso es lo que a veces no queja, sino ¿por qué nosotros no disfrutamos Que eso todo? le pasa también a las familias mexicanas, a Ujú, los familias ministeriales, es decir, los ministros están acostumbrados a dar todo para la iglesia sí, y muchas veces a los hijos se les ujú, limita y los hijos sí tienen esa sí, mentalidad, pero han sabido crecer, desarrollarse, han servido a Dios, se han preparado sus ujú, hijas y estamos muy agradecidos por ello, pero
¿No les fue difícil a ustedes? Sabemos que aquí en México es una cultura de mucha carrilla, Ujú, mucha risa, mucha burla y se puede sentir como bullying, ¿no? ujú. ¿No sintieron a veces bullying o racismo de parte de este lugar? No, a mí me gusta también como convivencia y también como ser felices, Ujú. porque como asiáticos muy serios. Eso quiere decir Sí. como yo puedo ser muy serio, a veces como estoy enojado, así, o están enojados, así piensa, pero no, no están enojados, solamente así como formaron desde pequeño. Ujú. Pero aprender como, siempre reír y estar felices, eso es para mí es una costumbre buena. Bueno, Ujú. entonces nunca has sentido como un insulto o agravio de esas No, risas, no, ¿no? no. Aprendimos Ah, más cómo vivir en más como fue felices. como felices, muy bien. ¿Y hay algo que extrañe de su tierra? Porque no es fácil Ujú. crecer allá y venir. ¿Qué es lo que extraña? Extrañar es como Añorar. visitar Ajá. familias o con amigos, así. A veces como escucho que mis amigos o colegas están reuniendo de vez en cuando y quiero estar ahí, pero no puedo. Pero sí, ellos cuando voy a año sabático, Ujú. ellos nos invitan y nos platican, Conviven. conviven con nosotros. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles en cuestión de dejar a tener prioridades, poner en prioridad a Ujú, Dios, el servicio. A veces te niegas de muchas cosas, sí. pero a la larga tenemos su recompensa. Ujú, Y en la situación actual, hablando en sermón expositivo, en la manera en que se predica en las iglesias, ¿cómo usted ve el sermón en general de México? Los pastores que predican en ujú. México. A veces como algunos pastores no, por su experiencia predican como testimonio, pero es mejor como la Biblia, ¿qué nos quiere decir? Ujú. ¿Qué nos quiere hablar? Entonces, para esto tenemos que como aprender cómo buscar, desarrollar o investigar lo que dice Dios por medio de su palabra. Es muy importante, pero muchas veces como sí se escucha de testimonio y esto como nos da algo, sí, yo quiero ser, yo quiero Ujú. hacer así, yo quiero experimentar esto, pero también es importante la Biblia, ¿cómo nos dice? ¿Qué nos Que dice? enseña los ¿Qué principios enseña? de Dios, ¿no? Sí. Así es. En cuestión de, usted es, misionero, hay un grupo de misioneros aquí en Tijuana, esperamos entrevistarlos a los demás, espero Ujú. y acepten la invitación, pero usted en lo personal, ¿cómo ve las siguientes generaciones? Llegó un misionero nuevo, Ujú. pero creo que fue complicado, ¿no? Que vinieran aquí ya hay nuevas generaciones que no tienen tanto este Ujú. deseo. Sí, ahora como para buscar otros misioneros jóvenes es un poco difícil, pero también como nuestros hijos Ujú. pueden servir como misionero, es otro como diferente manera que ellos van a servir, porque nosotros como no sabíamos español, costumbre, y eso nos dificultó para llegar hasta hoy. Sí. Pero los hijos ya saben, ya tienen más experiencia de cómo tratar con la gente. Más bien, ellos tienen que aprender cómo tratar y la palabra de Dios, cómo nos enseña cómo trabajar con ella. Ya las nuevas generaciones serían los hijos de los Ujú, misioneros. sí. Entonces los esperamos con mucho ánimo. Ujú. Y en cuestión de las cosas que se le han dificultado aquí, ¿qué es lo que se le ha hecho más difícil en México? Más difícil. ah,
Como vivir en México no era tanto difícil Ujú. porque ya experimentamos 6 años en Guatemala. Entonces, cuando al principio en Guatemala estaba un poco Complicado. difícil, complicado, pero ya vivir en México ya sabemos más o menos cómo. Sí, es diferente mexicano y El guatemalteco. guatemalteco, Ujú. pero ya sabemos más o menos cómo tratar, ¿Cómo trata? cómo vivir. Sí, Ok. Bueno, vamos a llegar ya casi al final de esta entrevista, pero la semana pasada, y queremos que esto se haga una costumbre, consejo que le pueda dar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, decimos nuevas generaciones, pero ya no son tan nuevas. Los ujú, pastores nuevos son de 30, 40 años y ujú. algunos están empezando los 50. ¿Qué consejo les podría dar a todos estos hombres que están iniciando el ministerio? Sí, primeramente su corazón tiene que enfocar al Señor Ujú. y preparación es importante porque cuando uno tiene anhelo y como potencia, pero no sabe a quién o hacia dónde, entonces eso al final le va mal, se va mal. Entonces, primero tener como mucho anhelo con Dios y aprender cómo debe vivir, cómo debe trabajar. Y para esto todo solamente en su corazón tiene que ver con Jesucristo. Sí, para Jesús o Jesús, ¿qué haría en este momento para esto? Sí, he visto cómo preguntan que por qué tantos años de instituto. Digo, sí, Jesús trató 3 años con Ujú, los discípulos enseñando por qué se nos hace tanto tiempo el instituto. Pero es cierto, yo creo que es la enseñanza que nos va dejando. Primero el corazón conforme a Dios. El llamado lo da Dios, pero ujú, tenemos que prepararnos. Si no sí. nos preparamos, estaremos muy desenfocados y estaremos tomando malas decisiones. Ujú. Pues le agradecemos mucho, Pastor Isaac. Espero que sea de bendición estos mensajes, estos consejos que usted pudo dar. ¿Alguna palabra para los pastores del concilio? Pastores, ánimo, porque Dios está con nosotros. Y también, si algunos quiere prepararse, no se preocupe, mándanos y también preparemos juntos y ellos van a servir en su iglesia. Bendiciones. Bendiciones. Entonces, ahí está el consejo y la invitación. Estudien el Instituto Bíblico Santidad Evangélica en México. Estamos para servirle, director. Aquí estamos su servidor también en ese instituto y esperemos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.